Vamos a hablar de la ley de voltajes de Kirchhoff. La ley de voltajes de Kirchhoff dice que la sumatoria de los voltajes dentro de una malla, o sea, de un circuito cerrado, es igual a 0. Acá vemos un ejemplo, sería V1, V2 más V3 y así sucesivamente igual a 0. Una malla es un circuito cerrado, como vemos en este ejemplo. La malla es todo lo que cubre la corriente I. Entonces en este caso tendríamos que la sumatoria de V1 más el voltaje en la resistencia R1 más el voltaje en la resistencia R2 más el voltaje en la resistencia R3 debe ser igual a 0. Entonces vamos a suponer que estos componentes tienen los siguientes valores: V1 5 voltios, R1 220 ohmios, R2 330 ohmios y R3 560 ohmios. Primero debemos calcular la corriente que circula por la malla, que en este caso es la corriente I. Esta sería el voltaje entre la resistencia total del circuito. En este caso, como las resistencias están en serie, simplemente se suman. Entonces tenemos que la resistencia total es R1 más R2 más R3, que en total serían 1110 ohmios. Entonces la corriente en la malla sería 5 voltios entre 1110 ohmios, serían 4.5 miliamperios. Ya teniendo la corriente, ahora vamos a calcular los voltajes en cada resistencia. La resistencia R1 sería la corriente que circula por la resistencia por el valor de la resistencia. En este caso sería 0,99 voltios. El voltaje en la resistencia R2 sería I2 y la corriente que circula por la resistencia R2 por R2 quedaría 1.48 voltios. Y por último el voltaje en la resistencia R3, que sería la corriente por el valor de la resistencia R3, quedaría 2.52 voltios. Ahora debemos hacer el recorrido de la malla. Yo realizo este recorrido como aparece en la imagen, en el sentido que marca la corriente, o el sentido que marca la flecha en este caso. Entonces, si hacemos ese recorrido, hacemos la ecuación colocando el primer signo que aparece en el gráfico. Por lo menos el voltaje V1, el primer signo que me consigo si hago el recorrido en ese sentido, sería el negativo. Entonces coloco menos 5 voltios. El siguiente signo, que es el voltaje de R1, sería positivo, más 0,99 voltios. El voltaje en R2, que sería 1.48, sería más 1.48, y el voltaje en R3 sería más 2.52. Esto no daría 0, por lo cual se cumple la ley de voltaje de Kirchhoff.